Al doctor Alejandro Rodas. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Me escucha? Muy buenos días, Nelson, querido, un excelente día. Gracias por la invitación. Siempre gustoso de poder compartir y trazar ideas que son importantes para y los ecuatorianos, en definitiva, para los grandes problemas que está atravesando la sociedad. Sí, así es, Algo doctor. muy interesante, y espero que también me escuches bien. Sí, ¿Cuánto, cuánto coincido con Virgilio Hernández, a quien no tengo el gusto de conocer? Y digo, estamos igual, decimos lo mismo, emulamos los mismos problemas y definitivamente coincidimos que este gobierno, de alguna manera fascistoide y eminentemente neoliberal, se ha dedicado a los grandes negocios de su grupo, de su élite, y claro, desastrosamente no ha hecho nada en beneficio de los sectores históricamente desposeídos. Anteriormente, destacar una obra, un libro, hacer academia y transmitir una persecución brutal, sistemática, que oportunamente también se lo ha dicho, pero que estamos en una sociedad tan polarizada, donde de pronto defendemos a una persona como el señor Virgilio Hernández en su momento, perseguido político, y encasillan como correísta. claro, claro. Ese es un término que se utiliza. A mí también me lo han dicho. Pero no me quiero adelantar, Alejandro, tú decías algo que quiero preguntártelo. Decías el asunto neoliberal. Yo comprendo, entiendo y soy muy consciente de estas dos corrientes. Pero lo decía yo hace un minuto y te lo quiero consultar. Más allá de las derechas e izquierdas neoliberales, que sí es claro que la fórmula le está aplicando Lazo, ver a tu pueblo morir sin medicina, sin seguridad, preocuparte por la pregunta del Consejo de Participación, eso te hace ser mala gente, creo yo, ¿no? En síntesis. Demuestra tu condición humana, demuestra cómo piensas desde arriba. Por eso yo en varias entrevistas he dicho que este señor no logra pisar tierra, no logra hacer conexión, para que se entienda mejor, no tiene los claves anclados a la tierra para poder ver y visualizar lógicamente cómo ha destrozado al país una persona que ni siquiera llega a la mitad de su periodo, pero que sabemos muy bien que Lenín Moreno le hizo puente, creó las condiciones a través del Trujillato y todo lo demás para que este señor llegue y ascienda al poder. Los ismos, el odio, el no aprender de la historia, porque los procesos políticos y sociales son cíclicos, se repiten, ha calado Está en la pasando en gente América. para tener exactamente, ha calado para que, bueno, hay excepciones, ¿no? El modelo regional, la geopolítica es cambiante y eso también hay que decirlo, pero por ejemplo, lo que pasa en el Ecuador de hoy es una preocupación de todas y de todos. Por eso yo digo que es importante que los jóvenes, las personas que se dicen apolíticas, a la gente que no le interesa, si quieren un gobierno como Guillermo Lazo, sigan impávidos e indiferentes. Claro. Si quieren un alcalde como el señor Guarderas entrado por la ventana y que siga o siga denostando la imagen de la quiteneidad, que no tiene que ver nada con las élites, sino que somos un pueblo amigable, cordial, respetuoso, transparente, entre otras cosas, votemos por gente como esa. Claro. Es el problema del estigma que nos han metido determinados medios de comunicación de él. Me dijeron que ha sido tal cosa. Los descalificativos desde las élites a través de los medios de comunicación son evidentes y demuestran, insisto, la condición humana de quien nos gobierna, que en este caso es el señor Guillermo Lazo Mendoza. Por eso creo que es importante, Alejandro, tratar, porque es difícil, pero siempre con un pasito, con un pequeño paso, educar de alguna u otra manera a la población, porque al final de cuentas es la gente la que termina depositando el voto. Y en este punto sí me gustaría conversar un poquito, porque somos conscientes. De hecho, cuando he entrevistado a muchas personas me dicen, pero sabíamos lo que iba a hacer Guillermo Lazo. Se lo decíamos en elecciones, perdón, sí, en elecciones, en campaña. Pero sin embargo hubo una contracampaña que hizo que de una u otra manera Lazo tenga la imagen y le alcance los votos para ganar. Es decir, hay una situación que a pesar, y esto me temo que pueda ocurrir en las próximas elecciones, de que aun cuando vemos, somos conscientes, somos espectadores, estamos viendo la evidencia, llega la campaña y el poder mediático de medios de comunicación te arman tal que te confunden y terminan ganando los que no deberían ganar.
dice hablar nombres y apellidos. Y lógicamente con pruebas, porque me remito a las pruebas. Soy abogado, soy académico, soy docente universitario, y es obvio que tengo que actuar de manera responsable siempre. Pero yo les pongo en este contexto. Si, por ejemplo, hay una persona que firmó la Carta de Madrid, un tipo de extrema derecha, ahora auspiciado por un partido supuestamente socialista, Claro. ya hace mucho, una persona que apoyó el gobierno de Guillermo Lasso, perdón, para que gobierno del señor Guillermo Lasso. Y por otro lado tenemos al señor ex candidato a vicepresidente de la República, el señor Andrés Páez, que sabemos un poco la tercerización cuando fue legislador en esa época, parlamentario, congresista. Yo no me olvido, la ventaja es que tenemos memoria, no memoria selectiva, sino una memoria que nos permite, historia, que nos permite decir las cosas con argumentos. El señor Páez, ex candidato a la vicepresidencia, con un profundo odio a las grandes mayorías, ¿es el camino? Yo creo que la innovación, y tengo que decirlo públicamente, soy candidato a concejal del Distrito Metropolitano de Quito por una lista. Más adelante diré, si es que tú deseas algún detalle adicional, porque puede considerarse esta entrevista proselitismo político y no Claro, es no lo así. sabía. Pero en todo caso, debo decirte, he tomado la decisión, han confiado en mí para poder decirle a Quito y al país que sí, los jóvenes tenemos que vincularnos a los temas políticos y crear una agenda más allá de las ideologías, una agenda que beneficie a Quito en su conjunto. Si Quito está mal, el país está mal. Si Guayaquil está mal, si Milagro, donde haya un ecuatoriano, donde haya el sentido de angustia de la población, no vamos a vivir en armonía, esto es obvio, de tal manera que aquí creo que lo importante es que la gente se dé cuenta quién es quién, lo que hemos venido haciendo, y nos reconocen públicamente inclusive, porque hemos destacado un rol, el control social. Hemos legitimado nuestra actuación enfrentándonos a mafias. ¿Qué más mafioso que el señor Pablo Celi de la Torre, que le persiguió a Virgilio Hernández, al expresidente Rafael Correa? Hay que hablar con nombres. Desde la ciudadanía lo hicimos bien, y sabemos todos los ecuatorianos dónde está el señor Celi, por ejemplo. Claro, está detenido, está tratando de ver cómo sale, está tratando de encontrar la forma de volver a surgir, pero va a ser muy complicado. A propósito de esta situación, la colocación de la pregunta antes de irnos, gracias Nelson por tus entrevistas, dice Rodi Espinosa, gracias mi querido Rodi, que se nos había olvidado de lunes a viernes, pero apareció por acá. Esta intención de volver a controlar el Consejo de Participación Ciudadana, y lo decía Virgilio, ¿es realmente la única cosa que le importa en este momento al gobierno del presidente Lasso? Pero ¿cómo no decidir como traje a la inventó un dictamen, cosa que no tiene legalidad y mucho menos legitimidad, un dictamen abstentivo, cuando eso no le corresponde ni de fundas al Contralor General del Estado, o tener autoridades timoratas como las que están en el Consejo Nacional Electoral, que le hacen juego al gobierno, el Tribunal Contencioso Electoral, un procurador que nunca ha ganado un caso en favor de los ecuatorianos. Oiga, yo me aquí toda la mañana diciendo, no denostando, lógicamente, demostrando que en el marco de la realidad, estas autoridades son vasallos del señor Lasso y de las élites que nos gobiernan. Definitivamente, la absurda actitud de Lasso, la vez y esa falta de sentido con las preguntas. Oiga, la Corte Constitucional que le dio paso al señor Guarderas a que se vuelva alcalde de Quito ya dijo mucho. Están las élites en favor de estos señores, y mire de los ecuatorianos, y no decirlo. Alejandro, pero sin embargo ellos vuelven a poner las preguntas y simplemente la dividen, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué conflicto legal puede existir en esto si la Corte ya rechaza la pregunta? ¿Por qué Jiménez dice, vamos a volver a presentar, pero en esta vez dos, y encima decirnos que el Consejo debe ser designado por la Asamblea? ¿Qué conflictos puede haber dentro de la Corte, desde tu experiencia? El conflicto básico es que tienen que volver a conocer ¿Tienen que volver a qué? Perdón. nuevamente la Corte Constitucional, Analizar. conocer Ok. y analizar lógicamente, debatir y aprobar o no las preguntas ahora divididas en dos. Lo de fondo es eso, la tosudez de Lasso de quererse asaltar el Consejo de Participación Ciudadana
paradójicamente vísperas de una elección donde ya hay candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en firme. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Un régimen de transición que los elimine o que les limite competencias? ¿Qué va a pasar? Porque lo de fondo, la letra chiquita que no se ha analizado desde los grandes medios, tiene que ver con el hiperpresidencialismo que el señor Lazo quiere poner a consideración, que si la comisión de la Asamblea Nacional no nombra una autoridad, llámese Contralor, llámese Fiscal General, le ponga él a dedo, así de simple. Entonces, esos problemas no son solo administrativos y no solo son formales, son legales, pero sobre todo sobre un marco de un término que me encanta, la legitimidad, el reconocimiento de la gente. La gente probablemente, como yo he determinado, hay preguntas que ya tienen una vialidad constitucional y eso está bien, pero más allá de eso, solucionan los grandes conflictos del país. La dimensión de la estructuralidad sobre la base de lo que significan problemas per se, no se están tocando. Claro. La seguridad no se alimenta con extradición cuando en el Ecuador no hay ampones, o sea, no hay narcotraficantes de naturaleza. Ese no es el problema. El problema aquí es la falta de empleo. Aquí la seguridad tiene que ver porque el gobierno no emplea una política pública adecuada para poder controlar, por ejemplo, el sistema carcelario, el sistema de salud pública por soletas. Aquí lo que existe es un ahorro indiscriminado, miserable, que a la gente de a pie le tiene en soletas y definitivamente los grandes problemas no han sido resueltos en este gobierno y dudo mucho que sea en el camino. Ellos lo que están haciendo es, por ejemplo, preparando el terreno para la privatización de las empresas públicas más rentables como CNT, el mismo Banco del Pacífico, y tener un contralor timorato, obsecuente, que simplemente se alfombre y corifeo y legalice o avalice estas acciones que finalmente beneficiarán a una élite de fondo. Y a propósito de esto, otra de las cosas que también llama la atención y me gustaría tener tu criterio, es el asunto de los asambleístas. Primero la reducción, que sinceramente a veces siento que el gobierno ni siquiera se sienta como a analizar en varios filtros, en varias reuniones, porque uno hay que hacer las cosas, luego darse un paseíto y luego volver a analizar, pero parece que hacen las cosas muy a la ligera y muy rápido. Te hablan de eliminar asambleístas, pero a la vez te hablan de darle más trabajo a la asamblea en designación de autoridades, pero luego te hablan de una elección en segunda vuelta. ¿Nos puedes explicar qué significa elegir asambleístas en segunda vuelta? De forma un poco grosera, pero vamos al origen. ¿La gente quiere que se elimine la asamblea? Probablemente sí. Claro. No nos representan, la gran mayoría no ha hecho nada, no beneficia pero al ecuatoriano. Más bien se debería... Pero aquí los condicionamientos pueden ser por los partidos políticos de papel, a esos partidos políticos de alquiler, achicar pues, si aquí los partidos políticos terminan siendo club de amigos que tienen un aval y que muchas veces saben que se ha canjeado recursos o favores políticos. Aquí no existen partidos políticos fuertes, mucho menos una ideología dura, que coincidiendo con el señor Virgilio, por ejemplo, y con otras personas progresistas de izquierda, podríamos sentarnos a decir lo mismo y estructuremos algo un poco más interesante, más fuerte, más sólido, pero bueno, hasta ahí llego yo con mis comentarios, eso no ha pasado. Claro. La de Chihuahua, yo personalmente desde la academia siempre he prohibido que el partidismo es un error y resta la posibilidad de en un mundo globalizado, en un mundo tan caótico y que definitivamente, por ejemplo, a la Asamblea Nacional. Lo de fondo es eso, ¿no? Que quiten ahora un número de asambleístas para ahorrarse un poquito de plata, esa no es la solución. Fondo, más aún la representatividad en determinadas provincias como Bolívar, tal vez Chimborazo, las provincias pequeñas, que haya solo un legislador para un número grande de habitantes me parece una torpeza y en términos políticos no es la solución. Alejandro, perdóname que se entrecortó, pero te escuché decir que no estás de acuerdo con los partidos políticos. Corrígeme. No estoy de acuerdo. No, a ver, perdón, tal vez la señal, mil disculpas. Sí, la señal. Estoy de acuerdo en la repotenciación de la ideología de los partidos políticos, porque por esencia, los partidos políticos son la expresión de la gente, del pueblo, en función de las distintas ideologías que se plantean,
y definitivamente el partido político está para una cosa, ascender al poder y gobernar. Ya. Pero aquí partidos políticos que gobiernen, mucho menos los movimientos, son partidos electoreros, noveleros, partidos de papel, partidos de alquiler, donde algún y es que y ¿qué pasa ahora en Quito? Personas que ni siquiera 1% de aceptación de la gente en el marco de una excepción o de prioridad. Hay personas que no tienen la posibilidad siquiera de poner un concejal. Entonces, están ahí, debería fortalecerse y desde el Estado educar a la sociedad sobre qué hacen los partidos, qué son, cuáles son sus ideologías. A eso yo me refería, mi querido. Oh, claro, claro, porque definitivamente sí, o sea, lo que tú decías era es cierto, o sea, si usted le pregunta a la gente, es más, si tú le preguntas ahorita a la gente, ¿está de acuerdo con eliminar a los partidos? La gente te va a decir que sí, o eliminar no todos, pero una gran mayoría, o eliminar a la asamblea y te van a decir que sí. Es como salir ahora y decir, ¿está de acuerdo en votarlo a Lazo? Te van a decir que sí, en eso sí estamos de acuerdo todos. Pero creo que de una u otra manera es nuestra institucionalidad, es nuestra forma democrática y hay que convivir con ellos. Simplemente hay que buscar mejores opciones, mejores candidatos y que al final la gente tenga las herramientas para poder saber y depositar ese voto. Lo que siempre voy a estar es pendiente de las campañas que se logran hacer, tristemente negativas, que a veces cambian criterios, cambian opiniones y ahí juega mucho el tema de la opinión pública desde los medios nacionales que manejan este asunto de incluso plantar ideas, ¿no?, de la gente. ¿Crees tú que sería una buena opción, por ejemplo, en la asamblea, hablando de la eliminación, que más bien si alguien llega por un partido y luego se hace independiente, lo voten de la asamblea? Porque parece ser que llegan, me hago independiente y el negociazo. Yo vengo siempre sosteniendo, insisto, con nombres y apellidos, las actitudes que no se deben dar desde la política. Señor Fernando Villavicencio llega en una alianza con el Partido Socialista y un partido que ya fue eliminado, Concertación del señor César Montúfar. Montúfar. Memoria, por favor. ¿Y ahora de quién es? Pues sirviente, del gobierno, o sea, aupado y auspiciado por un partido de izquierda, termina siendo vasallo y sirviente y corifeo de la derecha. Ese tipo de personas, por el método perverso de asignación de escaños que está vigente, y eso es otra cosa digna de estudio, método de Webster, debería ser expulsado y que esa persona no vuelva a hacer política por lo menos unos 15 años. Ese tipo de politiqueros, sinvergüenzas, extorsionadores, y lo digo con convicción y con conocimiento de causa, no pueden volver a la política y mucho menos representar. Ese señor no le ha dado funcionamiento real a la Comisión de Fiscalización, por ejemplo, y entre otras cosas. Entonces, que tú dices, tiene una lógica real. Claro. Que emular las cosas malas, este tipo, perdónenme. O sea, aquí hay personas, sí, proliferan sus vistas, sus temas personalísimos y destruyen el país y le hacen juego a un señor que lo único que le interesa es hacerse cada vez más. Eso es lo de fondo, me Claro. parece, querido. Sí, sí, yo creo que sería una cosa, creería yo, bastante positiva, porque, por ejemplo, mira, y a veces la gente olvida, como tú sabes, como tú dices, no sabía, sinceramente, yo pensé que era solo Montúfar, pero ahora me dices que entró Villavicencio por el Partido Socialista, o sea, hay que ser hipócrita, pero ese es un claro ejemplo. Que se reforme, si entra por el Partido Socialista, si el Partido Socialista ve que traiciona, lo saque y la Asamblea acepte que lo saquen. O sea, alguna cosa, no solamente por Villavicencio, sino con muchos otros personajes que llegan, se ponen la camiseta del partido solamente para llegar y luego se olvidan porque empiezan a hacer sus movidas. Eso me parece un dato bastante interesante. ¿Qué pasa en Quito? ¿Cómo ves Quito? Bueno, Guarderas no va a ser candidato, creo que obviamente sabe que no va a ganar. Veía cómo los números le están jugando muy bien a Yunda. Irónicamente, un personaje que ha tenido muchas denuncias, que está todavía con un proceso, pero que la gente está dispuesta a votar por él. ¿Cómo analizas eso? Todo inicia con un indicio de responsabilidad penal fraguado por el señor Pablo Celi de la Torre. Recordarás, y hago un paréntesis, yo era el que dirigía un frente de perjudicados de la era de Pablo Celi de la Torre.
y combatimos con documentos lo que este señor estaba haciendo en perjuicio de todo el país, desvaneciendo glosas de manera ilegal, antitécnica y persiguiendo actores políticos provenientes del correísmo. Ujú. Entonces, el señor Yunda no fue una excepción porque en la pandemia tuvo una ejecución cual médico galeno, de pueblo, demasiado importante, que llegó a ser, si no estoy mal, el cuarto o quinto mejor alcalde ranqueado en la época de pandemia. Previnió de una manera bastante efectiva y técnica todo el desmadre que iba a ocurrir en la capital y que gracias a Dios no pasó. Como venían las presidenciables, y eso también es bueno saber, lógicamente desde el poder usado este señor Celi y en ese momento Moreno, la señora Romo, le lanzan el indicio de responsabilidad por una supuesta triangulación, criterio técnico que jamás en la Contraloría General del Estado ha existido y que dio paso a una persecución luego por parte de Fiscalía para las supuestas pruebas de baja sensibilidad, que en términos médicos no me quiero meter, pero que fue también un poco el cordón umbilical que llevó a una persecución a Jorge Yunda Machado. Mm. Hoy, yo soy candidato de la lista Juntos por la Gente. Confió en mí el doctor Jorge Yunda, soy candidato con él a concejal de Quito, el para alcalde, y desde luego más adelante ya estar en territorio con la gente, en Huangopolo, en Oyacoto, en toda la capital, desde el sur, las parroquias del norte, el centro, etcétera, pero con los sectores populares, donde se atendió lo que nunca se había atendido, o donde hoy llegan los politiqueros a pedir el voto y más bien les ven mal, pues. Entonces, ¿qué pasa con Jorge Yunda? Fue producto de su buena gestión inicial en la pandemia, una persecución víctima de una persecución atroz, sistemática, Pablo Celi de Torre, y luego más adelante los medios de comunicación, el señor Fausto, periodista de Teleamazonas, hace un reportaje, pero ya en el proceso dice, proceso penal donde están juristas como el señor Felipe Rodríguez, abogado de Verderas, dicen, y cuéntenos del reportaje, ¿cómo es eso de que la Claro. baja? Y él dice, no, me dijeron, la irresponsabilidad del periodismo demuestra, por ejemplo, en esa lógica, el rol del señor Fausto Yepes, representante del Canal 4, y todo el mundo sabe quién es su dueño. Eso fue un poco el contexto, y ahora el señor Guarderas, que se hace de la alcaldía de Quito, producto de una sentencia política, a una persona que yo lo denuncié penalmente por tener cuentas offshore, cuentas en paraísos fiscales, la Contraloría del señor Carlos Riofrío, designado desde una cárcel, perdonó. Y claro, ahí está el tema. Finalmente, el señor Guarderas no ha atendido a la ciudadanía y todo lo que proyectó el doctor Jorge Yunda Machado en la época de su alcaldía está inaugurando él. Pero ¿sabe algo? Todo el mundo, valga la redundancia, todo el mundo sabe que el señor Guarderas inaugura obras ajenas y, claro, entró además por la ventana y no ha atendido los grandes requerimientos de la sociedad quiteña. En el marco de las encuestas, como tú bien referías, estamos bien, pero yo personalmente voy pino a pino, hablo con la gente que tengo que hablar, con dirigentes, con cámaras, con cuerpos colegiados, con profesionales, porque además aquí Quito somos todos, no hay Claro. exclusiones. Y ¿Y los que qué posibilidades históricamente tienes de entrar a la concejalía? creo que hay buenas posibilidades haciendo un trabajo satelital, sistemático, promoviendo el voto en plancha, porque Alejandro Claro. Rodas es uno de los 5 integrantes. Este método de asignación es perverso, supuestamente favorece a las minorías, pero en el fondo yo creo que es un método que se hizo en contra de Correa, Claro, porque sí, eso es cierto. tenía una mayoría que permitía la gobernabilidad, cosa que ahora es tan complejo. Como ponía el ejemplo, el señor Villavicencio cuenta de ese método perverso y vamos viendo en el tiempo cómo funciona la Asamblea Nacional y cómo se mueven estos supuestos independientes. Eso espero que no pase. La Revolución Ciudadana tiene lo suyo. Nosotros tenemos un gran sentido patriótico de pertenencia con las y los quiteños históricamente olvidados. Yo de esa línea, no solo discursiva, sino de esa línea de la realidad no me voy a salir jamás. Me eduqué en la escuela municipal, conozco de cerca los problemas de Quito y sobre todo la falta de transparencia que ha habido. Sabes, te voy a dar un mensaje que yo lo vengo relatando y lo voy a hacer de ser posible. Dale. Los concejales de Quito no tienen por qué diablos estar
en los famosos directorios. Los concejales no deben designar a los gerentes de las empresas públicas. Los concejales solo tienen dos tareas, fiscalizar y legislar, y a eso vamos nosotros. Perfecto, Promoveré Alejandro. una... Te deseo la mejor de las suertes, ojalá que sea así, que te vaya bien y que pues nada, como siempre digo, las elecciones son para valientes, sinceramente, y que la gente decida, que la gente en Quito tenga la sapiencia y las herramientas para poder tomar la decisión. Quiero saludar a José Herráez, dice que nos están viendo desde la buena pizza del Chico en Riobamba. Gracias, mi querida gente allá en Riobamba. Alejandro, tus palabras para despedirnos. Justamente quería agradecerte por la invitación, Nelson. Yo soy muy emocionado de estar acá porque primero que nada eres una persona bastante sensata, como de estilo plural, que permite un diálogo abierto, sin restricciones. A la gente que nos está escuchando sepan muy bien que nosotros nos hemos concentrado en disparar al poder en el sentido figurado y a las Ya. personas que hacen mal, a los considerados ampones de cuello blanco. No dejará de ocurrir aquello. Soy un convencido de que el control social es el camino y desde luego la fiscalización pública para tener en el mediano y largo plazo un mejor país. Creo que eso es importante decirlo, sobre todo a los jóvenes, a las personas que no son el futuro, son el presente. Muchísimas Gracias gracias, a ti, querido Nelson. Alejandro, y éxitos. Y ojalá que todo salga bien y te podamos ya luego tener como concejal de Quito por acá entrevistándote. Chao, chao. Chao, chao. Muy bien, ahí estuvo Alejandro. Siempre felicitar, ¿no? Siempre, siempre. Ojalá que podamos tener más y más candidatos que acepten y que quieran